Buenas tardes. Soy el licenciado Manuel Arnaud Gil, encargado de sala de esta audiencia, y para efecto de registro hago constar que siendo las 12 horas del día 1 de abril del año 2014, nos encontramos constituidos en la tercera sala de audiencias orales, ubicada en el tercer piso del edificio Villarreal, situado en la calle Escobedo, número 508 Sur, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Día, momento y lugar señalados dentro del toque de apelación en artículo número 82, diagonal 2014, derivado de la carpeta de investigación 1392, diagonal 2013, iniciada en contra de Gerardo Rentería Macías por hechos constitutivos de los delitos de ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres y lesiones a menor de 12 años. Asunto que fuera tramitado ante la juez de la región norte del estado, siendo preciso indicar que la intervención de esta alzada se realiza a fin de que se desahogue la audiencia oral de apelación a que se refieren los artículos 440 y 441 del Código Procesal vigente en la entidad, la que será presidida por el licenciado Ángel Mario García Guerra, magistrado de la 12ª Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, recordándole a los asistentes guardar el debido respeto y decoro en términos del artículo 36 de la citada ley. Señor magistrado. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En el lugar, fecha y hora señalados por el encargado de la sala, declaro la apertura de la presente audiencia. Y para efecto del registro les voy a pedir a los presentes que se identifiquen y vamos a empezar con usted, con la Fiscalía. Gracias, señoría. Mi nombre es licenciada Erika Irigoyen Arroyo, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación número 1, especializada en justicia familiar, con residencia en Apodaca, Nuevo León. Muy bien. La defensa. Buenas tardes, señoría. Comparece el de la voz, Agustín Bailón Popoca, defensor de Gerardo Rentería Macías, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Ocampo 275, Colonia Centro, del municipio de Monterrey, Nuevo León. Muy bien. ¿Ambos fueron los que estuvieron presentes en la audiencia ante el juzgado de origen? Sí, señoría. Usted fue quien tuvo la voz de la defensa también en esa audiencia. Muy bien. Una vez hecho lo anterior, entonces se les avisa que esta audiencia fue solicitada por el agente del Ministerio Público al momento de presentar sus agravios ante el juez de origen, y fue un recurso de apelación contra la suspensión del proceso a prueba que decretó la juez de control, y la Fiscalía consideró la necesidad de exponer oralmente sus agravios aquí en esta audiencia, y por eso nos encontramos aquí constituidos. Por lo tanto, solamente me queda conminarla, licenciada, a que no vaya a exceder sus agravios. El momento para interponer los agravios fue ante el juez de origen, y esa misma apercibimiento se hace a la defensa. Usted ya tuvo también la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y presentar su contestación a los agravios ante el juzgado de origen por escrito. Ambos documentos aquí los tengo, forman parte del TOCA, y simplemente exhortarlos a que no excedan la expresión de sus agravios y, en el caso de la defensa, los alegatos que hayan hecho. ¿Quedan enterados? Sí, Sí, señoría. señoría. Muy bien. Entonces empezamos con la Fiscalía. Gracias, señoría. Para que nos haga sus argumentos. Gracias, señoría. En primer término, me gustaría dirigirme a usted y hacer un análisis respecto a la naturaleza jurídica de la suspensión de proceso a prueba, que es esta figura de salida alterna por la cual la Fiscalía interpuso el recurso de apelación y por la cual se aperturó esta instancia que usted honorablemente preside. El primero de nuestros agravios, como usted lo indicó, le queda claro a la suscrita que no me saldré de los puntos que ya habíamos establecido en nuestros agravios por escrito. El primero de nuestros agravios es que la resolución combatida por esta Fiscalía violenta el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de lo siguiente. Sabemos, señoría, que según el decreto publicado el día 18 de junio del 2008, nuestro sistema de justicia penal actual sufrió importantes modificaciones o reformas, entre ellas una modificación y adición a 10 artículos de la Constitución Nacional, algunos del índole penal del 16 al 22, y entre dos de los cuales se establecen los mecanismos alternativos de solución de controversia, y entre los cuales se encuentra el mencionado artículo 17 constitucional. Como punto toral de esta reforma, sabemos que surgió el otorgar un derecho de una justicia alternativa a los gobernantes con tintes restaurativos para las personas afectadas por un delito.
Esto es, en esta reforma se establecieron los mecanismos alternativos de solución de controversias al orden jurídico nacional, que son aquellos que dan la opción al gobernado o a los gobernados de resolver el conflicto por ellos mismos y de poner límites al poder sancionador. Esto es, se habla en esa reforma en lugar de una justicia retributiva, una justicia restaurativa. Esto es traído a colación en virtud de que ese es nuestro primer agravio. En la motivación que hace la juez de primera instancia al conceder la suspensión de proceso a prueba al imputado y por el cual la fiscalía se opusiera, la juez de primera instancia establece que la base para decretar esta suspensión lo hace atendiendo a los principios de una justicia restaurativa. La fiscalía en este punto considera que no es así, que la figura que hoy nos ocupa de una suspensión de proceso a prueba, su naturaleza jurídica no es dentro de las bases de una justicia restaurativa, en virtud de lo siguiente. Si bien en nuestro código, señoría, se establece la figura de la suspensión de proceso a prueba dentro del título 8º, que habla como título, establece modos alternativos de determinación del proceso. Dentro de ese capítulo, de ese título, el capítulo 1 habla efectivamente justicia restaurativa, el capítulo 2 habla de acuerdos reparatorios y el capítulo 3 habla de suspensión de proceso a prueba. Mas, sin embargo, del análisis de este título podemos observar que cada capítulo o cada figura, el legislador le estableció normas, requisitos y preceptos independientes para cada uno de ellos. Esto es, el hecho de que dentro del capítulo 3, que está dentro de ese título de justicia restaurativa, se establezca la suspensión de proceso a prueba, en ninguna forma nos obliga a conceder o a hacer su análisis dentro de los principios de este tipo de justicia. ¿Qué es la justicia restaurativa? En esta justicia restaurativa únicamente los tres principales fines a lograr en una justicia restaurativa son que el delincuente se obligue con la víctima y con la sociedad responsabilizándose de sus actos, que se encuentre una solución reparatoria que en este caso satisfaga los intereses de la víctima, no nada más los patrimoniales o económicos, puesto que este no es la única pretensión de la víctima, y 3, que se procure evitar represalias y que se logre una reanudación entre las relaciones interpersonales de las dos partes, que es la base de toda armonía social. Si analizamos los requisitos que a su vez establece el artículo 231 del Código Procesal Penal vigente en nuestra entidad, que es quien nos marca la pauta para la concesión o no de esta suspensión, podemos analizar, señoría, que esta figura no se establece ningún tinte restaurativo o que pretenda alguno de los tres que acabo de mencionar. Sabemos que la suspensión de proceso a prueba dentro de esta importante reforma se estableció o nace como una necesidad de descongestionar el sistema de justicia penal. Esto es para aquellos casos únicamente en las que fueran delitos que no impactaran el orden social y siempre y cuando el imputado se hiciera una renuncia de sus derechos a un juicio y siempre y cuando cumpliera algunos requisitos los que contempla el artículo 231. Pero en ninguna manera, si hacemos el análisis de estos requisitos, podemos comparar o hacer el análisis de que se rija bajo los principios de una justicia restaurativa. De ser así, como lo establece, suponiendo sin conceder la juez de control y que la fiscalía estuviese mal, entonces, señoría, la juez de control tendría que haber analizado el primero de los principios de esta justicia restaurativa, que es la voluntariedad de las partes, cuestión que no ocurrió en el presente evento, puesto que hubo una oposición en ese momento motivada y fundada por la Fiscalía a cargo de la suscrita, y de ser así, de concederle la razón al argumento que establecía la juez de control en ese momento, pues bueno, vemos que no se cumplieron, de ser así, los principios, porque debió haber observado entonces el primero, que era la voluntariedad, lo cual no fue en esa audiencia al existir la oposición del Ministerio Público. Como segundo de nuestros agravios, señoría, es que la resolución impugnada violenta lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 1 del Código Procesal Penal vigente en nuestra entidad, que habla de la garantía fundamental de derecho a la justicia y de que el culpable no quede impune, en virtud de lo siguiente.
La juez de primera instancia, al motivar la concesión de esta suspensión de proceso a prueba por el cual se puso la Fiscalía, dentro de los argumentos que ella establece, habla de que esta figura de salida alterna es un derecho constitucional del imputado, y habla de que como es un derecho constitucional, la Fiscalía y cualquier operador de este nuevo sistema está obligado a recurrir a esa salida alterna, al ser un derecho constitucional, según lo establece ella, y que estamos obligados por el simple hecho de que se cumplan los requisitos a otorgarle la suspensión. Ese es el agravio que causa en este punto a la Fiscalía, puesto que no estamos de acuerdo en este punto por lo siguiente. Insistimos, la reforma del 18 de junio del 2008 estableció que esta importante reforma al 17 constitucional, como que la suspensión de proceso a prueba era una herramienta del Estado para descongestionar el sistema penal, que era una herramienta para la solución de conflictos de las partes, pero que en ninguna manera obligaba a los operadores a participar en esta salida alterna. La Fiscalía cree o estamos en el entendido de que esta fue una pretensión del legislador, de que al concederse esta salida alterna al proceso se debe siempre observar o se debe siempre conceder bajo un marco de respeto y de aceptación de ambas partes, y que en el caso en específico, al no estar de acuerdo, la Fiscalía debió haber observado eso la juez y haber hecho un análisis y una motivación del por qué ella consideraba que la oposición no era fundada por parte de la Fiscalía. Dentro de la expresión de agravios que hicimos por escrito también mencionamos, señoría, que este asunto es un proceso, es una carpeta judicializada, que el imputado fue vinculado a proceso por 2 delitos. El principal, ultrajes a la moral pública y a las buenas costumbres, y lesiones a menor de 12 años. En el caso específico, por el delito de ultrajes a la moral pública, la suscrita, la Fiscalía considera que quien debió haberse opuesto como representando a la parte ofendida en esa audiencia fue la Fiscalía, mas sin embargo la juez de control tomó opinión de lo que expresaron los padres de la menor víctima en este caso, lo cual nosotros consideramos incorrecto. Si atendemos al bien jurídico que tutela este delito, que es la moral pública, de ahí que surge nuestro agravio. Consideramos que es la Fiscalía, o más bien que la juez debió haber analizado que quien estaba facultado para oponerse o no a esa suspensión es la Fiscalía y no los padres de la víctima, que no es incorrecto por el delito de lesiones sujetas a menor de 12 años, más por el delito de ultrajes a la moral pública, consideramos que sí. En contraposición a este argumento que hace la juez de control de establecer como un derecho constitucional del imputado la suspensión de un proceso a prueba, señoría, nos gustaría mencionar que en contraposición a eso, sí es un derecho de la víctima constitucional, según el artículo 20 constitucional y en relación al artículo 1 de nuestro Código Procesal Penal vigente en la entidad, puesto que ahí se establecen facultades y garantías constitucionales, están en un rango constitucional a la víctima. ¿Cuáles son esas garantías? La garantía a un derecho a la justicia, de acceso a la justicia, de una justicia pronta, el derecho a una tutela judicial efectiva. El artículo 20 constitucional da a la víctima un papel activo en el proceso penal con esta reforma, ya que es la víctima quien está interesada en que se resuelva este conflicto a su favor, y que este interés lo sostiene el Estado a través de esta representación social, al ser, como ya lo mencionamos, un delito de bajo impacto social, de alto impacto social, con características sexuales y además en donde está involucrada una menor de edad. El tercero de nuestros agravios, señoría, se establece en virtud de lo siguiente, que la resolución impugnada violenta lo establecido en el artículo 231 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, al no cumplirse los requisitos que para la concesión de la suspensión de proceso a prueba señala dicho artículo. Y esto es por una razón sencilla. Dentro de esa audiencia, la Fiscalía hizo del conocimiento de la juez de control que resolvió que la Fiscalía contaba con un antecedente penal a cargo del imputado, que de hecho era del mismo índole sexual, de hecho era el mismo delito, un antecedente penal también de un delito de ultrajes a la moral pública. Y en esa audiencia establecimos como argumento que uno de los requisitos que para la concesión de esta suspensión de proceso a prueba señala el artículo 231 en su fracción tercera,
establece que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por sentencia ejecutoria por delito doloso o que se encuentre vinculado a proceso penal. Por lo cual nuestro argumento es que esta resolución no, más bien esta concesión de esta suspensión de proceso a prueba no reúne estos requisitos, puesto que sí existe un antecedente penal en contra del imputado que hace que este requisito no se culmine. Y eso va de la par del último de nuestros agravios, señoría, que es que la resolución combatida por la juez de control violenta lo establecido en el artículo o en el precepto constitucional número 16, esto es por una indebida fundamentación y motivación en su resolución en virtud de lo siguiente. Frente a este argumento de la Fiscalía vino otro que es el de mi contraparte, que es el de la defensa oficial, y ahí en ese sentido la defensa le estableció a la juez de control su oposición, toda vez de que la defensa solicitaba que se aplicara en el caso o al argumento de la Fiscalía lo establecido en el artículo 539 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, argumento que tuvo como cierto la juez de control, y ahí es donde surge nuestro agravio al fundamentar o al fundar sobre este artículo su resolución. La Fiscalía estima, señoría, que en este sistema de justicia penal no existe ningún fundamento constitucional para la juez de control que señale en el Código Procesal bajo el cual nos regimos en este sistema, que obligue a la juez de control a hacer un análisis o alguna comparación, o a que en su defecto se puedan aplicar reglas de otro sistema. De ahí que nosotros establezcamos que es indebida la fundamentación que ella hace al sustentar esa suspensión en un artículo de un código de procedimientos que no es válido para la función que ella establece en este nuevo sistema de justicia. Este artículo 539 establece lo siguiente, me voy a permitir leer, es muy corto, dice: después de 3 años de haberse cumplido la pena impuesta, de 6 años si se trata de reincidente y de 9 si se trata de habitual, los registros o anotaciones de cualquier clase relativos a la condena impuesta no podrán ser comunicados a ninguna entidad o persona, con excepción de autoridades judiciales, ministerio público o policiales, para fines exclusivos de la investigación. Nuestro primer argumento es que no debió haberse aplicado ese artículo, pero suponiendo sin conceder que se estableciese que estuvo en lo correcto la juez de control, el mismo artículo entonces nos daría la pauta, señoría, para hacer una excepción, puesto que ese artículo al final establece que sí se puede aplicar para fines exclusivos de una investigación, y en el presente caso que le tocó resolver a la juez de control, estábamos hablando de una investigación judicializada ante ella. Mas, sin embargo, insistimos en que nuestro primer argumento no debió haberse aplicado este artículo, señoría. Y con esto termino. Aparte, creemos que el hecho de que la juez de control haya fundado su resolución en este artículo también violenta reglas de la valoración de la prueba. Sabemos que nuestro sistema de justicia actualmente acusatorio, la valoración de las pruebas que hace el juez de control es a través del sistema de valoración libre de pruebas, que se rige a través de la sana crítica, de las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia. Y al haber hecho ella esta comparación o al haber fundado su resolución en este artículo, se retrae a un principio de valoración de pruebas tasada, puesto que observamos que al aplicar este artículo 539 estamos hablando de una prueba tasada, que es aquella en el que el legislador previamente establece un valor a la prueba. Al hacer el comparativo esta juez de control con este artículo, la Fiscalía estima que aplicó un sistema de valoración incorrecto a nuestro actual sistema de justicia. Ella debió haber valorado esta prueba documental pública o este medio de prueba siguiendo las reglas de la sana crítica, que es el sistema que la rige a este órgano jurisdiccional, el cual habla que no está sujeto a ninguna reglas rígidas que le asignen un valor determinado a ese medio de prueba. Debió haber valorado este medio de prueba también siguiendo las reglas de la lógica, que es aquel sistema que constituye un límite a la libertad de apreciación de las pruebas por parte del órgano jurisdiccional. Este sistema habla que debe de existir una libertad en cuanto a respetar las leyes del pensamiento al momento de valorar las pruebas. Y que habla también de que el hecho de que hayan transcurrido
la Fiscalía estima que el hecho de que hayan transcurrido ya varios años entre ese antecedente penal que nosotros le mencionábamos, en ninguna manera borra la circunstancia de que el señor cuenta con un antecedente penal. Si bien es cierto, para efectos administrativos puede expedírsele después de tantos años al imputado una carta de no antecedentes, lo cierto es que para efectos jurídicos y legales el antecedente ahí está. Por lo cual insistimos, señoría, que no se cumplen la fracción tercera de los requisitos que marca el artículo 231 para la concesión de esa suspensión de proceso a prueba. Y finalmente, con esto termino ya, me gustaría dejar en su análisis, señor magistrado, un análisis de proporcionalidad. La Fiscalía estima que de no concederse o de revocarse más bien esta suspensión de proceso a prueba no vulnera ninguna garantía fundamental, ningún derecho del imputado, puesto que éste va a gozar del principio de presunción de inocencia en todo momento, acorde a nuestro sistema actual de justicia, y que él va a tener la oportunidad de defenderse en un debate de juicio oral a través de una defensa adecuada y a través de medios de prueba, y que en su momento esa resolución pueda resultarle favorable a sus intereses con alguna sentencia absolutoria. En cambio, de conceder esta suspensión de proceso a prueba, hasta ahí queda la garantía constitucional que, como le señalaba yo, representa para la víctima. ¿Por qué? Puesto que no ya queda limitado el derecho a una tutela judicial efectiva, puesto que la representación social, la víctima, ya no tendrá acceso a que el culpable no quede impune y a aquellos fines que se establecen como objeto del proceso en el artículo 1 del Código Procesal Penal, que es que el proceso penal tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos, garantizar la justicia en un marco de respeto a los derechos fundamentales, determinar si se ha cometido un delito, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Sería todo, señoría. Gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada. La hemos escuchado todos con atención. Gracias. Y simplemente le recuerdo lo que le había comentado antes de que iniciara con su exposición. Los agravios que se van a tomar en cuenta formalmente a la hora de tomar la decisión final en este asunto serán los que están aquí plasmados. Sin embargo, han sido escuchadas sus alegaciones verbales. Señoría. Muy bien, en uso del derecho de contradicción, señor defensor, ¿qué tiene que decir al respecto de lo que ha expresado aquí la Fiscalía en sus argumentos verbales? Y simplemente, antes de que vaya usted a hacer uso de la voz, la omisión en que incurrí de no identificar a las personas que vienen con usted, si lo podemos hacer en este momento para que quede registrado. No viene el imputado, ¿verdad? No, señoría, no. Muy bien, nomás que se identifiquen las personas que vienen con usted para que quede en el registro, por favor. José Guadalupe Garza Lozano, asistente defensor público estatal. Gracias. Roberto Carlos Martínez Salinas, defensor público. Muy bien, los tres son dos defensores públicos y un asistente. Queda registrado. Y ahora sí, le concedo el uso de la palabra para que exponga aquí sus alegatos verbales con relación a lo que escuchó que expuso la Fiscalía, en el entendido, como ya se lo dije al principio, que no puede agregar nada a lo que ya está por escrito en el TOCA. Sí, señora, entendiendo que ya en su momento se contestaron los agravios por escrito y son estos los que se van a considerar para la emisión de la resolución que usted tendrá a emitir, y considerando innecesario contestar los agravios ahorita que ha expuesto de manera argumentativa el agente del Ministerio Público, reitero, atendiendo a las circunstancias anteriores y además a que es redundante en lo que ya hizo valer por escrito, el de la voz solicita se den por reproducidos en este momento los alegatos que contestara mediante escrito de fecha 10 de febrero del año en curso, señoría. Por lo tanto, atendiendo a esas consideraciones, solicito se confirme la resolución que por esta vía impugna la agente del Ministerio Público. Sería bien. todo. ¿Alguien quiere agregar algo más? Señora fiscal, señorita fiscal. No, señoría, no estoy bien. Muy bien, entonces, atendiendo al principio de continuidad que debe regir las decisiones de la autoridad judicial, voy a proceder en este mismo momento a tomar la decisión en el caso que nos ocupa. Creo que los argumentos que han vertido y las fundamentaciones que han hecho no hace necesario posponer la decisión a presentarla por escrito, así que en este mismo momento se va a tomar la decisión. Antes de tomar la decisión, voy a hacer puntuación de algunas cosas que constan en el expediente, en la carpeta, principalmente las razones por las que la juez de control tomó la decisión que ahora están impugnando. Número 1, la juez accedió
de conformidad a la petición que planteó la defensa relativa a la suspensión del proceso a prueba y dijo que se encontraban satisfechas las exigencias del artículo 231 y que existía aceptación por parte de los padres de la menor del plan de reparación presentado. Como número 2, señaló la juzgadora de origen que los requerimientos establecidos en las fracciones segunda, cuarta y sexta se surtían en la especie y ya las conocen ustedes el contenido de esas fracciones. En la defensa, la juzgadora, dio por acreditado que se satisfacían esos requerimientos y al respecto no hubo agravio, no hubo oposición o alegato en contra de la defensa y eso fue lo que concluyó la determinación que ahora se combate. Como punto número 3, la ACO realizó pronunciamiento en relación a la oposición de la Fiscalía respecto a las fracciones primera, tercera y quinta. El contenido de las fracciones ustedes lo conocen, así que omito mencionarlo. La oposición del Ministerio Público, Sí, está correcto. ¿sí se está grabando bien? Sí. Porque escucho yo aquí viciado. ¿Sí? No, sí se escucha bien. La oposición de la Fiscalía la hizo consistir en que el imputado ya había sido condenado anteriormente por sentencia ejecutoriada por un delito doloso, como lo fue el del ultrajes a la moral pública. Recibió una condena de 6 meses de prisión por el entonces juez sexto penal del primer distrito en el año de 1990 y además que no se puede tomar en cuenta una legislación que no es aplicable a este sistema, como lo es el numeral 539 del Código de Procedimientos Penales en la entidad. Señaló la representante social que existen datos que hacen presumir que de concederse la suspensión representaría riesgos graves a los bienes jurídicos de las personas. En el caso del delito de ultrajes a la moral pública, correría la sociedad un grave riesgo, señalando que no se actualizan las fracciones primera, tercera y quinta, y por ende habría de negarse la suspensión del proceso a prueba. Frente a esa oposición y en uso del derecho de contradicción de la defensa, señaló que ese antecedente debería de quedar olvidado, que no debería continuar, pues hasta la data del 1990, era de 1990 y atendiendo al segundo párrafo del artículo 539 fue el sustento de su oposición. En ese entonces el artículo establecía una vigencia según lo que alegó la defensa en sus argumentos y con eso se cierra la litis. Frente a esos argumentos se le concedió la suspensión la juez de origen, aún con la exposición que hizo la Fiscalía y bueno, aquí están los argumentos que ya quedaron. Muy bien. Una vez que la juez concedió el beneficio o la suspensión a prueba, la Fiscalía se inconformó por escrito, presentó sus agravios que están numerados 1, 3. Según lo que tengo yo aquí, son 3 las enumeraciones que hace los agravios y en esencia, lo voy a decir de una manera muy sintetizada, que el órgano facultado para oponerse, el número 1, que el órgano facultado para oponerse a la suspensión al tratarse del delito de ultrajes a la moral pública, que tiene como bien jurídico tutelado la colectividad, es precisamente la Fiscalía y no los padres de la menor, de conformidad con el 231. Y dice que la juzgadora, al haber analizado el argumento de los padres,
estaba violentando el artículo 17 constitucional. Como punto segundo, señaló la Fiscalía que la decisión de la juez, con esa decisión se vería trastocada la seguridad pública del Estado, pues el imputado contaba con antecedentes penales por el mismo delito del año 1990 y el artículo 231 del Código Procesal era claro en su fracción tercera, y lo cito textual, que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por sentencia ejecutoriada por delito doloso o que se encuentre vinculado a un proceso penal. Como punto número 3, señaló la Fiscalía que la resolución impugnada fue tomada bajo la base de un ordenamiento legal diverso al que sostiene el sistema acusatorio, que la juez sostuvo como válido lo argumentado por la defensa, determinando que era aplicable el artículo 539, apartándose, según parecer de la Fiscalía, de lo que establece el 231, específicamente de la fracción tercera. Y también asegura la Fiscalía que la juez indebidamente hizo una comparación entre la condena condicional con la suspensión del proceso a prueba y que el beneficio que es acorde al sistema tradicional y el artículo 39 es de otra legislación distinta, y que con su actuar violentó la aplicación exacta de la legislación vigente. Frente a esos argumentos o a esos agravios de la Fiscalía, la defensa señaló que los agravios de la Fiscalía resultaban insuficientes, al haber realizado solo conjeturas de carácter general, sin haber indicado los alcances legales de las disposiciones señaladas por la recurrente, por lo que la decisión de la juez de control debería quedar intocada. También aseguró la defensa que si el antecedente penal con el que contaba su defendido fue derivado de un procedimiento tradicional, le deben ser aplicados todos y cada uno de los beneficios que se consagren en las leyes que se encontraban vigentes en esa época. Que atendiendo al principio de la ley más favorable, es que debería de hacerse esa aplicación. Y por último, dijo que solamente debían tomarse en cuenta los antecedentes que se originaran a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema. Y con eso se concluyó la contestación a los agravios. Muy bien. Ante ese panorama, la decisión es la siguiente. La decisión de este tribunal es la siguiente. Se estiman fundados los agravios presentados por la Fiscalía e infundados los alegatos vertidos por la defensa, y en ese sentido se resuelve, en atención a las siguientes consideraciones. En primer orden, el punto toral de inconformidad que fue sujeto a la contradicción ante el juez de grado fue el sentido de determinar si debería tomarse en cuenta o no la sentencia ejecutoria del año de 1990, en la que se condenó al imputado por un mismo delito al que hoy se le investiga, el de ultraje a la moral pública. El juez de control estimó que aquel antecedente penal no debería tomarse en cuenta en apreciación del artículo 539. Sin embargo, como bien lo estableció la Fiscalía, la juez no tomó en cuenta que ese dispositivo al día en que se tomó esa decisión judicial se encontraba derogado. Pertenecía a un sistema penal totalmente diverso, con otros principios, con otras reglas, al que se está actuando en este momento. Y con eso, con esa decisión que tomó la juzgadora de origen, se apartó del contenido literal de la fracción tercera del artículo 231 del Código Procesal vigente, que es el que debe de regir las decisiones que se tomen en este nuevo sistema,
Y en ese artículo, en esa fracción específicamente, se dispone, porque así lo quiso el legislador, que para conceder la suspensión del proceso a prueba se deben de reunir diversas exigencias. Y específicamente la que la Fiscalía señaló en la fracción tercera, que debe de tratarse de una persona que no tenga antecedentes por un delito. La legislación no distingue en qué proceso o en qué sistema, se hayan dictado esos antecedentes, y obvio que al tener conocimiento el legislador que esta disposición entraría en vigor a partir de la nueva sistema de enjuiciamiento penal, los antecedentes que pudieran existir necesariamente vendrían de un procedimiento, de un sistema de enjuiciamiento anterior. Por lo tanto, eso creo que es contrario al argumento que hace la defensa en ese sentido. Creo, en criterio de esta autoridad de segunda instancia, creo que tampoco fue acertada la decisión de la juez de origen de haber comparado el beneficio de la condena condicional que existía en el proceso, en el sistema de enjuiciamiento anterior, con el de suspensión del proceso a prueba, porque obviamente los fines de cada uno de estos dos son totalmente diferentes. En el caso de la condena condicional, se ofrecía en el sistema anterior cuando el juicio ya había concluido, una vez que había una sentencia y que esa sentencia había sido aceptada por las partes, o bien se habían agotado los recursos que pudieran existir, tanto ordinarios como extraordinarios, y en base a que ya no había cosa más que juzgar, ya era una verdad legal, se podía conceder ese beneficio. En el caso que nos ocupa, el juicio no ha iniciado, porque esto se hizo antes de que fuera a juicio. Por esa razón se considera que son infundados los alegatos de la defensa. Yo considero, o esta autoridad considera, que los agravios de la Fiscalía no son insuficientes, puesto que en criterio de quien hoy resuelve, la Fiscalía acertadamente combatió cada una de las determinaciones que tomó la juez, dio sus razonamientos jurídicos de por qué se hizo una, en este caso, mala aplicación de la ley, y creo que esos argumentos son suficientes para que esta autoridad esté en posibilidades de entrar al estudio del fondo del asunto, como de hecho está sucediendo. En base a esos argumentos y a como se reitera, efectivamente existe un antecedente penal de un delito de la misma naturaleza, como es ultrajes a la moral pública y a las buenas costumbres. Esta autoridad considera que no se cumple a cabalidad las exigencias del artículo 231 del Código Procesal, específicamente en la fracción tercera. Por lo tanto, se revoca la decisión de la juez de control, emitida mediante audiencia de fecha 23 de enero del 2014, y en su lugar, en esta misma audiencia, se niega la suspensión del proceso a prueba solicitada por la defensa, por lo que se ordena comunicar la presente resolución a la autoridad de grado para que continúe con el proceso en sus demás etapas procesales. Y en este momento se dan por notificados también las partes aquí presentes de la decisión, para que quede constancia en actas. ¿Algo que alegar? Gracias, señoría. Nos damos por notificados y únicamente solicitarle copia simple de la presente videograbación. Muy bien, se accede a la petición y se concede las copias que solicita el defensor. De igual forma solicito copia del registro de audio y video de la presente audiencia. Muy bien, se accede a la petición y siendo las 12 horas con 40 minutos del mismo día señalado al inicio, se da por concluida la presente audiencia. Pido a los presentes ponerse de pie, pues se retira de este tribunal el ciudadano magistrado que preside la audiencia.